de Neuronify, de neuronitas por ahí. Sí. Sí, en el canal por ahí. En el canal, entre paréntesis, hay harta cosa para cachurear. Como enseño fisiología y neurofisiología, se repiten un montón de cuestiones. Así es que por ahí de repente hay harta cosa que sirve. Ya, vamos. Neurotransmisores y sinapsis. Fíjense que aquí hay que partir. Profe, ¿Sí? Dime. los neurotransmisores van a entrar, ¿cierto? O sea, claro, es que de nuevo el punto. Es que tú no lo puedes cortar como, no, hasta aquí no. O sea, porque, por ejemplo, neurona, no puedes hablar de neuronas si no hablas de neurotransmisores. Claro. O sea que en el Es que sí o fondo, sí lo... chicas, mira, lo que estoy tratando de decirles es que particularmente en ciencia, no es como cuando uno estudia, por ejemplo, cuando estudia en educacional y dicen, oye, profe, entra la ley 18324, no sé, estoy inventando, no sé si existe un número de ley así. Entonces, sí, entra la ley 18324 y el acuerdo docente del año 80, por ejemplo. Ya, listo. Pero ahí como que se pueden acotar. Aquí no, si tú hablas de neurona en el fondo, hablas de muchas cosas, no hay un límite exacto. Y de hecho, cuando uno va haciendo clases de neurona, habla de excitación, de inhibición, y va haciendo implícito otros discursos dentro de este gran sistema de palabras nuevas que van apareciendo. Así que la respuesta es sí y no, en este mismo marco. Sí, en el sentido de que es obviamente una proyección de las neuronas, y no en el sentido de que no les voy a preguntar nombren todos los neurotransmisores, porque además es una pregunta ridícula que no sirve, no interesa a nadie. Lo que interesa es que ustedes puedan manejarse como con las propiedades de los conceptos, no que se vayan a aprender un concepto de memoria. Eso no tiene ninguna importancia en ninguna parte del mundo. ¿Me siguen un poco con la idea? O sea que, Sí, que tenemos que tenerlo como de base claro, para poder entender las otras cosas. claro, o sea que el nuevo paradigma de educación, chicas, va tendiendo a que ustedes comprendan y no a que archiven información, porque hoy día la información está en la red universal. Entonces, yo no necesito saber cuáles son las partes de un hueso, digamos, necesito saber cómo conocerlas, cómo entender cómo funcionan cuando me toque entenderlas. Pero saberlas de memoria es un poco, está en otra lógica educativa. En el fondo apunta no a la existencia de estas partes del cerebro ni del sistema nervioso, sino a las implicaciones que tiene en el... Claro, exactamente, a la función. A mí no me interesa si el día de mañana, por ejemplo, ustedes se olvidan de en qué parte queda el hipotálamo, pero sí me parece interesante que ustedes, después de tanto estudiar este y otros cursos, no sé qué, se acuerden, el hipotálamo es una cuestión que está en el cerebro y regula las hormonas. Ponte tú. Ya, eso es interesante. Pero eso es lo que va quedando, una cosa más aplicada. Entonces el día de mañana le dicen a usted, oye, ¿sabes que hay un chico? Tenéis que leer un informe de un neurólogo de un chico que tiene un trastorno hipotalámico. Entonces tú ya sabes que vas a leer algo que está en el cerebro, que no está, no sé, en el páncreas. Entonces es como ir un poco transitando por los contenidos para ir generando una imagen global de las cosas. Porque cuando uno necesita una información específica, para eso está la website y ahí está todo. No necesitamos como antes, que el especialista tenía que tener todo de memoria y saber todo de memoria. Yo, por supuesto, me sé un montón de cosas de memoria porque soy profesor. Y entonces porque voy diciendo clases y entonces voy repitiendo cosas. Inevitablemente las tengo que memorizar, pero no las memorizo cuando estudio. Leo un paper, dos, tres, cuatro, un libro, qué sé yo, y de a poco voy construyendo, que era un poco lo que planteaba también Novak y Ausubel, ¿verdad? Sobre las tesis de la construcción, cómo se construye el conocimiento en un sujeto y cómo la memoria per se es una cuestión inútil. La memoria no sirve de nada si no está dentro de un sistema de ideas. ¿Sí? Eso apunta también al aprendizaje significativo. Ese es el aprendizaje significativo, justamente. Por ejemplo, yo me sé, mira, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso largo, hueso anchoso. ¿Y ese conocimiento de qué sirve? No es nada, es basura. Lo que a mí me sirve saber, digamos,
es que este es el metacarpo, que no sé qué, que el metacarpo tiene determinada funcionalidad, si un día veo una radiografía, o me hago una lesión, o veo una lesión, entonces quizá es uno de estos huesos. Ya, ¿cuál será? No tengo idea, porque me los sé de memoria, pero no los he aplicado. Entonces, un poco en la significancia justamente del aprendizaje, como dice Ausubel, cae un concepto nuevo, y ese concepto se enraiza dentro de otros conceptos y genera una matriz, una malla. Y esa malla de conceptos permite que yo pueda indagar en conceptos nuevos que nunca he visto antes. Entonces, si ustedes han oído de neurona, por ejemplo, van a poder indagar en una enfermedad que tiene que ver con neuronas, aunque esa enfermedad no la hayan visto nunca. Ese es el tránsito que tenemos que dar. Entonces tenemos que salirnos de la lógica de que el profe pregunte cosas, solo que pregunte cosas como que ha pasado, desde la perspectiva de que, profe, esta palabra que usted dijo no la había mencionado nunca antes. No, pues ahí estamos mal, porque entonces significaría que ustedes son simples reproductores de lo que yo estoy transmitiendo. Y esa es la educación que queremos dejar atrás. ¿Sí? Sí, profe. Ya, vamos, no hablemos más de educación porque, bueno, ustedes saben que yo soy primariamente profesor. Esa es mi primera profesión, por lo tanto, entiendo de educación. Ya está, vamos. Entonces, neurotransmisores y sinapsis. Entonces, vamos con la primera diapo al tiro, para ir mostrando. ¿Se ve bien? ¿Está clara? ¿Sí? Sí, profe. Ya, listo, vamos. Entonces, fíjense, déjame poner como siempre mi punterito opciones de puntero, pluma, mi punterito para mostrarles esto. Estos son 4 cerebros, ¿verdad? Cada uno está mostrando un color distinto con unas rayitas. Esas rayitas representan, neuronas que se proyectan en el cerebro. Entonces, si tenemos, no sé, por ejemplo aquí, si tenemos en la primera, dice, la que está en morado, dice que hay una cosita por ahí, y que esa cosita que está por ahí se proyecta así, se proyecta aquí, qué sé yo. Significa que hay neuronas así de largas que se proyectan para allá y para atrás, qué sé yo. ¿Ya? Perfecto. Y a veces más de una neurona formando varios circuitos. O sea, de hecho. Bueno, entonces vamos a partir con la primera. La primera, la letra A, si ustedes se fijan, dice aquí, dopamina. ¿Qué es dopamina, chicas? Dopamina es un neurotransmisor. Dopamina es un neurotransmisor que está muy relacionado con algunas patologías como el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Entonces, dopamina está relacionado con esto. Muy bien. Profesor, ¿Sí? Dime. una consulta, que muchas veces dicen que la dopamina está relacionada como con la felicidad. ¿Sí? Mi consulta iría de si eso está, ¿es certero o son cosas que se dicen como... Mira, yo voy a responderte con otra afirmación. Ya. Dopamina está relacionada con la adicción. Ya. Entonces, cuando te haces adicto a algo y lo recibes, sientes satisfacción. Entonces, más que la felicidad, la dopamina está asociada a la satisfacción. Comerse un rico Ya. asado, si es que eres carnívora, te produce dopamina. Comerse una rica ensalada de verduras, si eres vegana, te produce dopamina. Correr, si te gusta hacer actividad física, produce dopamina. Si eres adicta a la cocaína, consumir cocaína te produce dopamina. Si eres adicta al cigarrillo, fumar te produce dopamina. ¿Ya? O sea que dopamina Gracias. está siempre, normalmente, en nuestros circuitos. Y todas las cosas gratificantes para nosotros, nos hacen sentir bien y producen dopamina. ¿Y quién nos hace sentir bien finalmente? Este neurotransmisor. Ya. Entonces, hay otras enfermedades, fíjate, en las cuales este neurotransmisor empieza a fallar fatalmente. Por ejemplo, en el Parkinson.
en la enfermedad de Parkinson se empiezan a morir las neuronas que producen dopamina. Y eso se constituye en la enfermedad de Parkinson. Entonces aquí, por ejemplo, fíjate, tenemos esta cosita en morado que está aquí, este pirulito, que dice sustancia nigra y área ventral tegmental, o sea, VTA, Ventral Tegmental Area. El área tegmental ventral y la sustancia nigra son las dos regiones del cerebro esencialmente productoras de dopamina. ¿Ya? Perfecto. Y dopamina participa en la toma de decisiones, en el pensamiento, en las funciones ejecutivas, en la atención, fundamentalmente en la atención. Cuando hay un trastorno en las concentraciones de dopamina, hay un trastorno en la atención. Por eso dopamina está tan relacionada con TDAH. Ya. Archiven eso porque después van a necesitarlo. Se los digo. Ya. Después, el segundo concepto, disculpen, el segundo neurotransmisor es norepinefrina. Hay más que 4, ¿eh? Muchos más. 4 son los que me parece importante mostrar aquí. Norepinefrina, chicas, chicos, es el neurotransmisor que se encuentra en abundancia cuando nos despertamos en la mañana. Y es el neurotransmisor que hace que nos sintamos un poco molestos en la cama y que queremos levantarnos. Alguien va a decir al tiro, uy, a mí me falta ese neurotransmisor. Pero no se preocupen, no creo que les falte, sino que simplemente estamos en invierno y en invierno siempre es más difícil salir de la cama. Este neurotransmisor, estudiantes, está exacerbado en personas que tienen trastorno de pánico. Todas las personas que sufren crisis de pánico tienen mucha norepinefrina en su cerebro. De hecho, el trastorno de pánico está provocado por una respuesta inadecuada de norepinefrina. Entonces, por esa razón, chicas, el trastorno de pánico consiste, que es un modelo clásico de norepinefrina, consiste en que tú empiezas a sentir como que te falta el aire, respiras más cortito, empiezas a sentir miedo, lloras y sientes que te vas a morir. Y todo eso dura, según el DSM-5, 10 minutos, entre 10 y 12 minutos. Después de lo cual desaparece este rush de norepinefrina y tú te vuelves a sentir como antes, como si nada hubiera pasado. El trastorno de pánico es una enfermedad mental, es una patología que hay que tratar con un neuropsiquiatra, con un psiquiatra, con un psicólogo, en fin. Y hay medicamentos específicos también para paroxetina, particularmente para tratar el trastorno de pánico. Bueno, entonces, norepinefrina invade, ¿verdad?, todo el cerebro, pero te fijas que aquí dopamina no invade el cerebelo, pero norepinefrina sí, también invade el cerebelo. Entonces, repito, norepinefrina es como el neurotransmisor que te hace salir de la cama, por decirlo de alguna forma. Después tenemos otro neurotransmisor, y ese otro neurotransmisor es histamina. La histamina, chicas, es un nombre que me imagino no les suena mucho a ustedes. Histamina es un neurotransmisor que estimula también la vigilia, el estar despierto. Cuando hay harta histamina en el cerebro, tú estás bien despierto. Si a veces estás así como cabeceando, qué sé yo, puede ser que estos 3 neurotransmisores, estos 4 estén bajos, pero histamina quizás está más bajo que todo. Te mantiene despierto. ¿Ya? Yo quiero decirles, solamente como para hacer una relación, que ustedes deben haber oído hablar alguna vez de los antihistamínicos. ¿Han oído hablar? Son los que se usan para la alergia, ¿no? Exactamente, son los antialérgicos. Y tú misma dime, ¿has oído hablar que hay algunos antihistamínicos que producen sueño y otros que no? No, eso no, la verdad. ¿No? Bueno, mira. No. Si tú vas al médico, por ejemplo, por una alergia... Sí, pero ¿Sí? ¿Tú has oído? yo tomo de esos. Ya, ¿tú tomas de los que producen o no producen?
Los que producen como la clorfenamina. Correcto. Clorfenamina Sí, igual. maleato, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Es un antihistamínico que produce sueño. Entonces, ¿por qué produce sueño? Porque, mira cómo se llama, antihistamínico. Entonces, cuando tú lo ingieres, este viaja por la sangre y llega y cruza la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso central. Y ahí arriba empieza a afectar tu funcionamiento cerebral y por lo tanto empieza a producir una disminución de la vigilia, de la sensación de estar bien despierto. Pero hay otros antihistamínicos como la desloratadina, por ejemplo, que no cruza, que no tiene esta función. Entonces, este antihistamínico tú lo puedes tomar y no produce sueño, porque no bloquea el sistema histaminérgico del cerebro. Fíjense la palabra que usé, el sistema histaminérgico. O sea que ese apellido, chicas, se puede usar en todas partes. Se puede hablar del sistema dopaminérgico, norepinefrinérgico, histaminérgico y ahora el último, serotoninérgico. Entonces tú nombras el neurotransmisor y le das el apellido érgico. ¿Ya? Entonces, ahora hablemos del sistema serotoninérgico. Este sistema serotoninérgico, chicas, se produce en una región del cerebro que se llaman los núcleos del RAFE. Hay dos RAFES, un RAFE ventral y un RAFE dorsal. Bueno, la serotonina que se produce en este sistema también baña todo el cerebro y el cerebelo. Y fíjense que tiene una función muy importante en nosotros. Cuando una persona, por ejemplo, está deprimida, se piensa que sus niveles de serotonina son muy bajos. Entonces voy a contar una experiencia asociada a un texto de la revista chilena de neuropsiquiatría. Una mujer de 35 o 37 años que empieza a perder el apetito y de un día para otro comienza a dejar de asistir al trabajo. La llaman a casa, porque es una revista relativamente antigua, así que seguramente eran teléfonos a casa, no más de eso, no había todavía celulares quizás. La llaman a casa y entonces ella responde y le dice que por qué no dio al trabajo y ella le dice, ¿sabes qué más? Renuncio. Y se empieza a quedar en casa. Vive con su hermano mayor y en las mañanas, cuando se despierta, siente que no tiene ganas de levantarse. Pero no es que tenga sueño, no se siente somnolienta realmente, sino que tiene la sensación de que quiere quedarse acurrucada entre medio de los trapos, de las sábanas y no quiere moverse. Como déjeme aquí en sola, en paz, quiero estar aquí, a nadie le intereso. Bueno, de repente se levanta a una hora indeterminada, se prepara comida o si no come lo que el hermano ha dejado preparado, porque el hermano entiendo que trabajaba y volvía en las noches, una cosa así, era la casa de los padres de esta persona. Y entonces ella empieza a hacer ciertos desórdenes, por ejemplo, a veces en 3 o 4 días se mete a atracones de comida y otras veces puede pasar 4 o 5 días donde está casi tomando agua y comiendo pura fruta. Y esto empieza a complicarse porque en las noches no se puede quedar dormida, se duerme tarde, se despierta tarde, a veces a las 2, a las 4 de la tarde, a veces se despierta a las 7 de la tarde, a veces no se despierta y sigue durmiendo 2 días seguidos, o envuelta en las sábanas dormitando, qué sé yo, empieza a llorar inmotivadamente. Y entonces finalmente el hermano conversa con ella pide ayuda, finalmente, va a un psiquiatra y el psiquiatra le diagnostica una depresión. Bueno, ¿qué significa la serotonina en este sentido entonces? La serotonina es
perdóneme también por decir una cosa así más general, es como el neurotransmisor que te produce, comillas, ganas de vivir, de disfrutar cosas, de estar vivo y disfrutar la vida. Es el neurotransmisor que te dan ganas de disfrutar en el sentido de valorarte en la vida, como yo soy importante, yo estoy vivo, estoy en este planeta, aquí hay sol, no sé qué. Y por lo tanto, cuando este neurotransmisor disminuye, las personas sufren graves trastornos de su autovaloración. Hay un fuerte sentimiento de culpa, se culpan a sí mismos por esta condición. Y en general producen otros trastornos como fallas en la respuesta inmunitaria, por ejemplo, debido a otras razones con el cortisol y otras cosas que no me interesa hablar ahora. Profe, ¿Sí? que igual creo que también una de las consecuencias de la falta de serotonina es la anedonia, sobre La todo anedonia claro, es justamente esta la capacidad. falta de placer con las cosas que solían generarnos placer. Exactamente, con las cosas que solían generar. Si antes, por ejemplo, te encantaba, por ejemplo, que tus amigas te llamaran para salir a carretear, ahora sabéis que tengo lata, sabéis que, mira, la verdad te juro, pero no sé, voy a inventar estupideces, no me he duchado y me da lata ducharme, o no tengo zapatos, o tengo toda mi ropa en la lavadora, no sé. Entonces las personas empiezan a detectar y ya no se entusiasman exactamente por aquellas cosas que antes les producían placer, ahora les da lo mismo, exactamente. Y eso se llama anedonia. Entonces hay anedonia, pérdida de autoestima, culpa, desesperanza y en algunos casos ideas suicidas. Profe, ¿Sí? pero por ejemplo, con la depresión congénita, ahí ya es una falla a nivel hormonal. Mira, voy a hacer una pequeña corrección. Le vamos a llamar depresión mayor, ¿ya? No congénita, depresión mayor. La depresión mayor no se tiene idea por qué ocurre, pero se sabe que son sujetos que en general son resistentes a los antidepresivos tradicionales. Cuando toman sertralina, fluoxetina, no les hace nada. Entonces a los depresivos mayores muchas veces hay que darles carbonato de litio, y a veces ni siquiera funciona el carbonato de litio y hay que meterles electroshock. No hay evidencias científicas serias para decir qué es lo que falla en el depresivo mayor. Y esto, soy particularmente experto en depresión. Lo que sí se sabe es que estos sujetos, estas personas, hombres o mujeres, tienen algunos trastornos asociados a la producción de serotonina, pero no se entiende por qué. Algunos dicen que eventualmente podría haber fallas genéticas, no en la producción, sino que algunos dicen que son en los receptores para serotonina. Hay otros, por supuesto, que dicen que en la producción. Hay otros que dicen que la falla está en el cerebro, en cómo el cerebro interpreta la serotonina, etc. Debe haber aproximadamente en los últimos 10 años unas 1.300 publicaciones sobre depresión mayor. Y no hay acuerdos al respecto. Pero es una patología sin duda muy complicada porque es muy resistente al tratamiento farmacológico y, repito, como te he dicho, requiere muchas veces electroshock. El electroshock es una técnica muy peligrosa, muy compleja, que consiste en electrificar al sujeto, dándole golpes de alto voltaje para dañar el cerebro y sobre esa reparación mejorar el proceso depresivo. Antiguamente se había dejado de aplicar el electroshock en los años 90, pero se ha vuelto, puesto que se ha visto que en algunas depresiones resistentes no hay ninguna otra alternativa. Ya está. Voy a la siguiente. Esa me la salto. Estas son, chicas y chicos, distintos tipos de neurotransmisores. No me interesan todos. Glutamato, aspartato, GABA, ese me interesa. Glicina, no me interesa por ahora. Dopamina, me interesa un poquito. Norepinefrina, me interesa un poquito. Epinefrina, no mucho por ahora. Serotonina, me interesa un poquito. Ya. Y otros más.
Por ejemplo, los que se llaman péptidos, neuropéptidos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre la dopamina y la endorfina? No, la endorfina es un neuropéptido. Y la dopamina es una molécula, mira, es chiquitita. Y mira, la Pero endorfina es en una términos tremenda molécula. La en términos endorfina, de- mira, la endorfina es un péptido de 91 aminoácidos. Entonces es una proteína, la endorfina. En cambio, esto otro no, esto es una amina, es un derivado de aminoácidos, es una molécula chiquitita. Sí, se lo consultaba porque siempre dicen que, por ejemplo, cuando uno hace deporte, uno libera endorfina. Y usted Sí, hablaba es de que cierto, la dopamina también está asociada a la satisfacción. Pero que esa claro, es mi duda. ¿Cuál es la diferencia? son distintos los efectos. La endorfina está asociada a la modulación del dolor que produce eh, ciertas cosas, ciertas actividades. Entonces, cuando tú haces deporte intenso, ¿verdad? Te produce como una especie de dolor rico. Ese dolor rico en realidad es, en sentido estricto, una modulación de las endorfinas sobre los receptores de dolor. En cambio, dopamina funciona en el circuito mesocórtico límbico, el circuito del placer. Por eso, todas las drogas disparan dopamina, no disparan endorfina. Eso es muy interesante. Mm, Mira, las drogas no aumentan la cantidad de endorfina, aumentan la cantidad de dopamina. Son circuitos Profe, distintos. ¿Ya? ya. ¿Sí? profe, ¿Atento? hay una cosa que me da curiosidad saber. eh, Cuando por ejemplo, un gimnasta se cae y se rompe la parte de atrás del, ¿cómo se llama? De la columna, del cuello. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con todo su sistema cerebral? Porque Bueno, supone que conecta con todo lo otro. si se lo rompe, queda tetrapléjico. Pero ¿hay algún efecto que le da al cerebro, así como por ejemplo al golpearse acá, que quede con algún efecto en una parte del cerebro? Ah, pero por supuesto habría que hacer los estudios, pero no me cabe duda que sí. Cualquier golpe en la cabeza puede tener efecto nefasto. Ah, ya. Mira, hace pocos días atrás entré a un congreso de neuro, había un argentino y un médico que había ahí, o un neurobiólogo, no sé qué era, contó la experiencia de una enfermera que en un centro, en un hospital de Buenos Aires, estaba arreglando unas cajas, se levanta y se pega con una repisa, suavecito así, un golpecito que apenas movió una caja y quedó con vértigo para siempre. Pero ¿cómo es posible que el cerebro sea tan delicado que un golpe eh, no tan fuerte te provoca muchos efectos en el cerebro? Sí, es el factor mala suerte nomás. Mira, te lo voy a decir de otra manera. Piensa en tu control del tele. ¿Ya? A veces el control del tele se pega a los medios porrazos y está intacto, y Sí. otras veces se te cae desde la mesa y se le quiebra un pedacito, se le sale una tecla. O sea, es cuestión del ángulo, el ángulo de caída, el momento preciso, la vibración del golpe, qué sé yo. Son Ah, datos, ya. claro, pero es una cosa de factor mala suerte. Depende nomás de la Depende de los ocasión. ángulos de fuerza, de la Ah, ya. recepción de la fuerza, etc. Hay gallos, pero imagínate, pues, hay gallos que se caen en moto, se golpean la cabeza contra un cemento con casco puesto y no les pasa nada. Y otros gallos Pero, y otros gallos que le pegan un combo en la cara y quedan ciegos. pero, profe, cuando usted dice depende del ángulo, eso significa que no todos los ángulos del cerebro son iguales. Tienen la misma Lo resistencia. mismo. No todos tienen la Exacto. misma No, resistencia. no Ah, todos la misma resistencia. Por ejemplo, ok. un golpe de puño en las orejas puede ser 10 veces más peligroso que un golpe de puño en la frente. Ah, porque está conectado a la parte Porque, del cerebro, claro, a porque todo. por esa vía hay mucha más vulnerabilidad estructural. Ah, ya. Claro.
Profe, Gracias. Sí, dime. en el fondo, entonces, ¿se va a asociar a qué parte del cerebro afecta el golpe? ¿O no? Exactamente, sí, sí, exactamente. Interesante el cerebro humano. Es interesante, pues imagínate, yo siempre pienso en los futbolistas. Imagínate los futbolistas, no hay que dejar nunca que los niños hagan esto, ¿eh? Que los futbolistas cabecean las pelotas. ¿Tú te imaginas la fuerza de impacto que produce eso dentro del cerebro? Quizás por eso los futbolistas son así cuando uno los oye hablar. Son discapacitados cognitivos. Oigan, Profe, no es una falta de respeto, es una visión casi diagnóstica. Los futbolistas son discapacitados cognitivos y creo que tiene que ver con este fenómeno de cabecear las pelotas y de estar sometidos siempre a procesos de estrés. Oye, hay alguien que tiene su micrófono abierto y estamos oyendo intimidades. Tendría sentido entonces porque el peso, lo duro que es la pelota, al caerle tantas veces en el cerebro, igual provoca Pero claro, pues mujer, provoca un efecto. lesiones. Pero si por eso los boxeadores, ¿se han fijado cómo son los boxeadores cuando son viejos? ¿Deformes? No solo eso, son personas que hablan así. Sí, yo cuando era joven tenía un... Y yo decía, uy, ¿por qué habla tan mal este gallo? Bueno, porque le han pegado en la cabeza durante toda su vida. No Es me muy gusta el simple. box. No, por supuesto que no. Ni el box, ni tirarse en Benji, ni ir a esas cuestiones de Fantasilandia. Todo eso daña el cerebro. profe, ¿Sí? tengo una duda. Es que, por ejemplo, mi papá fue operado de un tumor cerebral extraaxial bifrontal. Ya, perfecto. Entonces, ahora está bien y todo eso, no tuvo secuelas por, Porque por estaba lo bien mismo ni ubicado el nada. tumor. ¿Se lo sacaron por la nariz? No, abrieron, ¿Por hicieron aquí? como... No, abrieron en la parte frontal, Aquí ahí directamente. Ah, ya. Mira, qué no, bien, qué suerte tuvo. no por la cabeza, por ahí en la frente, ahí ¿Ya? como en la coronilla, ahí. Ya, perfecto. Hicieron, sí, hicieron En la, como en el no sigma. sé cómo es, En el sigma. eh, La porción sigma, claro. por Ya. ahí. Uy, claro, porque estaba creciendo inmediatamente por sobre las proyecciones. Entonces, Sí, no, claro, no estaba enraizado, digamos. eh, igual tenía la duda porque, por ejemplo, lo que nos habían dicho que el tumor fue creciendo desde que mi papá era niño. Y nadie, hasta ahora, hasta el día de hoy, que tiene como 50 años, recién le vieron que tenía un tumor ahí creciendo. Tremendo. Y de las narraciones que tenía de mi papá, dijo que una vez tuvo un choque, parece que en moto, algo así, pero no era como un choque Tan claro, tan tan, fuerte. tan fuerte, entonces tal vez no fue eso, tal vez fue otro factor, entonces O puede nunca se ser supo el que, factor. o puede ser que tuvo un choque, se produjo una pequeña hemorragia, y entonces la hemorragia formó un coágulo, y entonces después las células quisieron ir a reparar el coágulo, y entonces cuando se empezaron a reparar, se fueron quedando a vivir ahí en esa porción donde había estado el coágulo, y empezaron a formar una masita, que luego, por supuesto, por mitosis empieza a crecer. Sí, hay muchas razones para explicar los tumores. Esos son tumores de células gliales Ah, normalmente. Son gliomas, ah, claro, ya, porque en realidad no sabíamos cómo explicar claro. cómo había crecido, por así decirlo. Claro, esos tumores que crecen en esas regiones normalmente están asociados a células gliales. Cuando los tumores están dentro del cerebro, podrían estar asociados a otras cosas, por ejemplo, a parásitos. También podría ser una razón. Y me imagino que recién operado tenía algunas dificultades para hablar sobre sus emociones, ¿o no? No, en realidad incluso fue como una evolución que ni siquiera los profes, o sea, ni siquiera los doctores estaban así como Estaban sorprendidos. eh,
estaban sorprendidos porque, por ejemplo, el segundo día ya podía caminar. Claro, claro, exacto. Era como muy Claro. fácil. ¿Pero sus emociones las podía expresar bien? Él siempre fue callado y ahora como que ahora expresa todo, por así Ya. decirlo. Entonces quizás fue callado, claro, por el tumor, claro. Porque justo esa región donde lo tenía es una región que participa en la modulación de sí mismo, en el emocionar, en el control emocional. Sí, Oh. qué interesante. Igual tenía esa duda porque incluso cuando estábamos hablando en otra materia, estábamos hablando de esto de las áreas del cerebro y cosas así, Claro. igual tenía eso que dijo usted, de que pudo haber, ahora que se explaya más, debe ser por ese mismo tema, por el tumor, que tal vez ahora Exactamente. que no está, ya tiene ese espacio como para poder expresar más. Es muy probable que al haberle sacado el tumor, algunas neuroblastos migraron hacia la región y repararon con tejido nervioso y tejido glial la región y entonces se mejoró la circuitería. Es muy probable. Mira qué bueno, te felicito, que gracias a Dios, qué éxito que tuvo. Sí. Qué bueno, me alegro mucho. Dale saludos a tu padre entonces y dile que le contaste el relato al profe y dile que me parece que le envío felicitaciones, que me parece muy bonito que se haya podido recuperar bien. Sí, igual ahora tiene que operarse de nuevo porque tiene como un puntito chiquitito, ni un milímetro podría ser, ¿Ya? pero lo tiene en la misma parte, parece. Ya, pero ahí Entonces, no sé, se pasó una radioterapia dirigida a lo mejor. es que están esperando que porque creció así un poquitito y están esperando si crece más como para Claro, operar o no. Están viendo eso. claro. Pero ahora es más fácil, según el doctor dice que es más fácil porque ya se hizo una operación antes y no era como tan grande Claro, como el otro. claro. Sí, pues tiene que mantener sus controles, nomás hacerse sus tac todo el tiempo, pues estar mirando y nada, es posible que tampoco crezca nunca más, puede que haya quedado como una pequeña cicatriz, ¿no? Claro, Sí, están meditando. claro, bueno, ya está. Miren, aquí les voy a Profe, mostrar, perdón, no le iba a consultar que, por ejemplo, los neuroblastos son los que permiten que, por ejemplo, en casos más extremos, por ejemplo, el de una niña donde le tuvieron que hacer toda una lobectomía, Hem- creo que se eh, llama. sí, No, lobotomía. una Hemiferectomía, le sacaron todo un hemisferio, el hemiferectomía, hemisferio derecho le exactamente. sacaron. Sí, los neuroblastos son los que permiten que ella funcione bien y, bueno, también su edad. Conozco el caso, no. Es un caso americano, si no me equivoco, ¿verdad? Claro. Sí. No, en este caso a ella se le rellenó eh, con sustancias inertes esa región del cerebro y algunos neuroblastos migraron seguramente y produjeron algún grado de reparación, pero ese grado de reparación debe ser inferior al 5%. Igual es Lo que, limitado. lo que pasó es que el lenguaje está en el hemisferio izquierdo y no en el derecho. Entonces, por eso ella quedó intacta con su lenguaje y su coordinación motora, porque parece que la lobectomía mantuvo las estructuras motoras más importantes. No estoy seguro si le sacaron todo el borde hemisferial superior completo, no estoy seguro, pero la cosa es que como se hizo a tan temprana edad esa cirugía, entonces lo que ocurrió fue que su cerebro izquierdo tuvo tiempo de aprender a modular más que si esa cirugía se hubiese hecho ahora, por ejemplo, a los 40 o a los 50 años, esa persona hubiese quedado discapacitada completamente. Claro, tiene que ver con que era muy joven cuando le hicieron la cirugía. No recuerdo qué edad tenía, pero era muy chiquita, tenía 3 años, 4 años, una cosa así. Me parece, tengo entendido de que fueron a los 3 años. Ya, perfecto, perfecto, claro. Sí, es un caso muy interesante, sí, y uno de los primeros que se hizo. Pero esa cirugía no, en un adulto lo deja totalmente discapacitado. Sí. Entonces los neuroblastos tienen capacidad de reparación, pero una limitada capacidad de reparación en cosas pequeñas.
En cosas muy grandes no hay forma. En el futuro seguramente se van a poder cultivar células madres e inyectar dentro del tejido nervioso, pero eso todavía no se ha hecho. En humanos al menos no se ha hecho. En ratas se ha hecho ya, pero en humanos no. ¿Profe? ¿Sí? Yo no sé si entendí mal entonces, pero ¿no se supone que los neuroblastos eran una estructura a nivel embrionario que después derivaba en otras estructuras, pero que no Claro que pasaban por la sí, mente? exactamente. Y nosotros tenemos neuroblastos en la región basal de nuestra corteza esperando. Porque ¿de dónde crees tú que formamos 1700 neuronas todos los días? Ah, o sea que no todos los neuroblastos evolucionan y algunos siguen siendo neuroblastos, Algunos digamos. siguen como stem cell, como células germinales, y quedan ahí esperando. Ya. Profe, Sí, ¿sabe qué? Ahora, revisando todo este contenido, la importancia que tiene es enorme. Sabe que los hogares de menores, los hogares dependientes de Sename, tienen un cargo que se llama educadoras de trato directo. Las ¿ya? educadoras de trato directo son las que están como mamás por turnos, por decirlo de alguna manera. Y es un cargo para el que no se necesita mayor calificación. De hecho, yo tomé ese trabajo porque necesitaba trabajo, y ¿Ya? cuando me vine a encontrar con una serie de situaciones, niños medicados, niños con conductas, no sé, niños que dormían hasta tarde, niños que eran más violentos, y yo decía que es impresionante la irregularidad de establecer un cargo sin calificación para enfrentarse a situaciones tan complejas. O sea, yo estando en el cargo, yo decía, ¿por qué esta niña duerme hasta las 3? ¿Por qué este otro niño no duerme? ¿Por qué este niño? Y no piden ninguna calificación, ningún conocimiento, y cuántas negligencias nos habrán cometido con los niños por no tener la calificación necesaria, y nosotras dormíamos muchas veces en las casas con los niños y sin tener la calificación necesaria. O sea, es muy Claro, negligente la estructura de los centros de sin menores duda. respecto del personal que ponen a cargo, porque nosotras estábamos en contacto directo, bañábamos a los niños, les dábamos el almuerzo y no teníamos conocimiento. Yo en ese entonces no manejaba nada de esto, que es súper negligente. Me pongo a pensar qué mal estructurado está, qué mal estructurado está. Es que desgraciadamente, pues a veces es el problema de los países pobres. Nosotros somos un país muy pobre, nosotros somos del cuarto mundo. La gente, los chilenos queremos creer a veces que nosotros estamos al borde del primer mundo, pero la gente del primer mundo se ríe de nosotros, nos dicen sudacas. Nosotros estamos al mismo nivel que Perú, que Colombia, que Guatemala, solo que parecemos por fuera que estuviésemos bien. Pero es cosa de escarbar un poquito la herida y darse cuenta, ahora con la pandemia, la gente se ha podido dar cuenta cuál es el verdadero Chile. Las Claro. Por poblaciones, ejemplo, la la pobreza, niñita que la falleció, carencia, ¿ya? la niñita que falleció, ¿se acuerda? No sé, el famoso caso, no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba teniendo una crisis de pánico y una de las educadoras de trato directo, que fue el cargo que yo tuve, se puso encima de ella para contener la crisis de pánico en un procedimiento totalmente irregular y nada que ver. Y la niña, bueno, finalmente sufrió una asfixia, la calle se puso encima de la niña murió. Entonces, y ese es el problema de tener gente que no está calificada para enfrentar, para conocer los procesos de los medicamentos, porque están todos medicados. Niños que toman de a 3 medicamentos por día. Entonces, es gravísimo que pongan a gente tan poco calificada en en cargos tan importantes. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ojalá que el día de mañana, por ejemplo, ustedes, pues, como educadoras diferenciales, puedan tener algo que hacer ahí, porque serían una de las profesiones indicadas. Los otros son los psicólogos y, por supuesto, los médicos psiquiatras, pero los médicos psiquiatras no van a ir a ese lugar. No, no les interesa, no hay dinero. Es así la realidad. Qué lástima. Bueno, chicas, fenilalanina es un aminoácido que comemos en la dieta. Fenilalanina se transforma en tirosina. Tirosina se transforma después de unos pasos en dopamina. Dopamina se transforma en norepinefrina o noradrenalina, es lo mismo. Y norepinefrina se transforma en epinefrina o adrenalina, es lo mismo. Entonces, estas tres moléculas son neurotransmisores. Y todos surgen de un aminoácido que comemos en la dieta que se llama fenilalanina. Solamente quiero hacerles un comentario bien raro. Hay un cuadro patológico en recién nacidos que se detecta en recién nacido pinchándole el talón, se saca una muestra de sangre y se pone en una cinta, en una test cinta que se llama fenilcetonuria. ¿Qué es la fenilcetonuria? Es cuando los chicos tienen enfermedades genéticas y no pueden transformar la fenilalanina en tirosina. Si a esos niños tú les das una dieta común,
y corriente hacen deterioro cognitivo. Entonces lo que hay que hacer a esos niños es darle una dieta que no contenga fenilalanina. Hay harinas sin fenilalanina, hay mantequillas sin fenilalanina, etc. Sale bastante caro al mes. Entiendo que cuesta alimentar a un niño al mes entre 450 y 550 mil pesos. A un niño. Más o menos, porque los productos sin fenilalanina en Chile son muy escasos. Coca-Cola, por ejemplo, tiene fenilalanina. Y todo. Entonces, fíjense, ahí tienen otro caso importante en los cuales, si es una familia desacomodada económicamente, ¿verdad? Probablemente la madre nunca le va a preguntar al partero ahí, ¿cómo se llama? Ay, a la matrona o al médico partero. Nunca, oiga, mi hijo, ¿cómo salió para la prueba de fenilalanina? Imagínate, se lo lleva a la casa, le da leche a ella y con la leche lo va matando. No puede tomar su leche. Tiene que tomar una leche que no tiene fenilalanina, etcétera. Profe, ¿y uno le puede preguntar ahora, hacer ese examen ahora o no? ¿O era cuando guagua nomás? O sea, sí, todavía siempre se puede hacer, pero qué lamentable saber cuando ya está grande. Mm. Es como todo este tiempo la estuve Eso, embarrando, pero no pero es de todas maneras obligatorio. es obligatorio, sí. Ah, entonces se lo hacen en el momento, todas las guaguas al momento de nacer. Claro, en teoría. Ah, Pero sabemos cómo funciona todo, porque ¿no? una persona La que salud no sabe pública de acerca Chile. de eso, o sea, deberían informarlo, igual así como hacer Debería, un tipo de claro, debería estar protocolo, informado, por porque igual supuesto. es una cosa muy importante para la integridad del niño. Claro, pero pasan muchas cosas distintas y raras. Pues imagínate que de repente, no sé, la enfermera era una galla pajarona y le pasó el test a un auxiliar, la auxiliar se fue a fumar un cigarrillo, después se estuvo calentando en una estufa, después hirvió agua en una cuestión, se humedeció la prueba y después, la prueba, ¿verdad? Toma, aquí está. La prueba que te pasé, aquí está. Porque los hospitales públicos están protocolizados así en forma estricta, pues funciona todo al lote. Entonces, ya ven ustedes que en la clínica Santa María, creo que han muerto 2 pacientes de todos los 1000 pacientes con COVID que han llegado. 2 han muerto, parece. ¿Y hay alguna forma de saberlo, así como sin ese examen? No, ¿Alguna, no, solamente con un cómo examen. expresarlo? De que el niño manifieste algo No, porque de malestar, porque si el ¿no? niño manifiesta algo, pueden ser muchas cosas. O sea, por ejemplo, oye, mi hijo tiene discapacidad cognitiva, ya. ¿Y por qué podrá ser? Claro, no. O sea, hay que descartar y por eso se descarta al momento del nacimiento. Claro. Así debería ser, porque todo el alimento que siga comiendo en el futuro lo va a ir envenenando lentamente, va a ir envenenando su cerebro lentamente. Ya. Bueno, aquí tenemos la histamina que se deriva de la histidina. Y aquí, chicas, tenemos la serotonina, esa hormona ese neurotransmisor que falla en la depresión. ¿Y de dónde proviene? De un aminoácido que está en la dieta que se llama triptófano. El triptófano está en las legumbres fundamentalmente. Entonces el triptófano también en los fideos, en el pan, también en las harinas hay triptófano, pero fundamentalmente en las legumbres. Entonces este se transforma en 5-hidroxitriptófano y luego en 5-hidroxitriptamina, o sea, serotonina. Ya. No voy a meter los metabolismos intermediarios porque ustedes tampoco son estudiantes de bioquímica, no soy tan idiota como para meterme en cosas que... Ahora, esta es una neurona y esta neurona está conversando con esta mediante un proceso llamado sinapsis. Esta neurona está conversando con esta en otra sinapsis, aquí otra conversación, aquí otra conversación. Como ustedes ven, las neuronas están todas siempre relacionadas entre sí, mediante un proceso llamado sinapsis. Entonces, chicas, una neurona puede llegar a tener 100.000 conexiones con otras neuronas. Entonces, si tenemos 26.000 millones, ¿cuántas conexiones tenemos? Son 26.000 millones multiplicado por 100.000. ¿Verdad? O sea, 26 trillones de conexiones. Bueno,
No, pues. 2.600 millones de conexiones. Perdón, trillones de conexiones. O sea, el cerebro es lejos la máquina más increíblemente perfecta que existe. O sea, si yo comparo mi notebook con un cerebro, sería como comparar una naranja con el sistema solar. ¿Ya? Voy a la siguiente. Hay dos tipos de sinapsis. La eléctrica, perdónenme que escribo apoyando el mouse sobre la mesa, entonces me sale la letra media mala, y la química. Esos son los dos tipos de sinapsis que existen, eléctrica y química. ¿Cuál es la diferencia, chicas? En la sinapsis eléctrica, la neurona presináptica está en contacto íntimo con la neurona posináptica. Entonces aquí hay una ampliación de ese cuadradito y ustedes pueden ver que están ahí, toca que toca, digamos, una con otra. Entonces entre medios hay unas proteínas que forman canales iónicos, y entonces los iones, pueden pasar a través de estos canales sin problema. O sea que si esta trae un impulso eléctrico, se lo pasa directamente a la otra neurona. Esa es la sinapsis eléctrica. ¿Cuál es la diferencia con la sinapsis química? La diferencia con la sinapsis química es la siguiente. En la sinapsis química, el botón presináptico libera estas vesiculitas que tiene guardadas aquí adentro. Estas vesiculitas contienen neurotransmisores y los libera. Y los libera hacia una superficie, aquí está la ampliación, aquí está la vesícula que está liberando el neurotransmisor, hacia una superficie donde hay unos receptores. Entonces esta cuestión es así. Ponte tú que aquí está el receptor, mira, y está cerrado. Después, al receptor que está cerrado, se le pegan los neurotransmisores. Entonces, cuando eso ocurre, el receptor empieza a abrirse y hace esto, perdón. Ponte tú que aquí está, hace eso. Ahí está el otro, se abre. Y cuando se abre, entra, no el neurotransmisor, entra sodio. El sodio que estaba ahí, que son esos puntitos rojos. Y entonces entra sodio, y el sodio permite, ahí está entrando justo uno, ahí, entra sodio, y eso permite que se transmita el impulso nervioso a la otra neurona. Profe, ¿Sí? o sea, la señal eléctrica siempre se convertirá después en una señal química, ¿no? La señal eléctrica se convierte en una señal iónica. La eléctrica. Porque me acuerdo que lo leí en un libro de biología que la señal eléctrica, después como al final del axón, se puede como convertir ya sé para dónde va. Claro, en la señal química, y a eso se le denomina como los neurotransmisores. Y esos son los neurotransmisores, sí. Yo pensé que estabas hablando, cuando dijiste la señal eléctrica, pensé que estabas hablando de la sinapsis eléctrica. Porque No, es de la comunicación entre las neuronas. Claro, es que por eso hay dos tipos de comunicación. La comunicación eléctrica y la química, y son distintas. En la eléctrica pasa directamente la corriente eléctrica a través de los iones. Sí. Solo en la química es necesario la presencia de neurotransmisores. Ah, ok. ¿Ya? Eso hay que tener claro que hay dos tipos. Y en el cerebro están estos dos tipos de sinapsis conviviendo tranquilamente. Aquí tenemos otra imagen de sinapsis eléctrica. Mira la intimidad. Entonces aquí está la presináptica y aquí está la posináptica. Entonces entra la señal eléctrica y la señal eléctrica pasa directamente a través del sistema. En cambio, ¿verdad? Porque están pegados una con otra. En cambio, en la química, esa las podemos ver después. Esa está repetida en la química. Esa la podemos ver después también. ¿Qué pasó? Ahí. En la química se liberan los neurotransmisores. Tengo aquí un videíto. Opciones de puntero. Espérame. Pluma, flecha, automático. Vamos a ver si se ve algo. Yo voy a ir hablando encima de la relatora para que vayamos entendiendo lo que aparece. Sinapsis ¿Profe? química. ¿Sí? ¿Y eso acerca de las neuronas presinápticas? Espera, stop. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Ya, que con el tipo de neurona postsináptica y presináptica tiene que ver también con los circuitos neuronales, como la convergencia y la divergencia, ¿no? Claro, exacto, porque en el fondo tú vas haciendo... De que por ejemplo, muchas neuronas
presináptica se conectan a una neurona postsináptica, ¿no? Postsináptica, claro, Eso sería exactamente. una convergencia. Eso sería una convergencia, sí. No lo voy a preguntar en la prueba, por favor. Ya. Ya, vamos al vídeo. Entonces, sinapsis química. La sinapsis química implica una comunicación entre dos neuronas que implica que la neurona presináptica libera mediante una señal eléctrica un grupo de neurotransmisores al espacio sináptico. La neurona postsináptica contiene un mecanismo de canales y estos son los neurotransmisores, me perdí lo que estaba diciendo, son los neurotransmisores, y estos neurotransmisores se liberan por las vesículas y una vez que se liberan, llegan a los receptores. Entonces, eso que vemos ahí, chicas, déjame poner una pausa. Ay, ¿qué hice? Espera, voy a quitarle mejor el volumen porque parece que nos mareamos más con la cuestión. Espera. Entonces, ahí está la neurona, ¿verdad? La neurona tiene sus receptores aquí en la postsináptica y aquí en la presináptica tiene unos recapturadores. Entonces, la neurona lo que puede hacer es que libera sus neurotransmisores, ahí, ¿verdad? Esos neurotransmisores, algunos llegan a los receptores, pero otros son recapturados por estos recapturadores, mira. Ahí, no sé qué, voy a ponerlo en video mejor. Los libera, se pegan a los receptores y otros son recapturados y se devuelven a la neurona presináptica. Entonces los que llegan, que están ahora en este espacio, aquí están las vesículas que van a liberar el neurotransmisor, ¿ya? Entonces, en una visión posterior, espérame, lo frené. Se salen las vesículas, se revientan, se libera el neurotransmisor, y esos son los neurotransmisores. Entonces, estos neurotransmisores se van a pegar ahora a los receptores de las membranas de las células postsinápticas. Y, qué idiota que soy. Momento. Voy a ir así nomás. Se van a pegar a los receptores de las células postsinápticas. Entonces, si tú te fijas, aquí, ahí hay un receptor, por ejemplo, y a ese receptor, que es una proteína que está en la membrana, se le pegaron dos neurotransmisores. Entonces, cuando se le pegan estos neurotransmisores, estas cositas que están aquí son iones sodio. Entonces, estos iones sodio, cuando ya se pegan, se abre esta compuerta, y entonces los iones sodio entran. Y al entrar a la neurona postsináptica, generan la propagación de un impulso nervioso en la siguiente neurona. Y esa es la sinapsis. ¿Tan, tan? Y entonces no sé qué dice después al final. Dice que... Ay, se trancó el video. Bueno, dice que no sé qué, que es muy bonito y que el impulso nervioso se transmite a lo largo de las neuronas. Ya. Se espera que el programa responda, esperen. Ay, qué trono. Háganme preguntas mientras. Profe, ¿Sí? ¿hay alguna diferencia, por ejemplo, en la o sea, sabemos la diferencia entre sinapsis eléctrica y química, pero en la acción de transmitir el impulso nervioso, los dos transmiten el impulso nervioso completo, por así decirlo? ¿O... Los dos completos, sin embargo, la sinapsis química siempre es más lenta que la sinapsis eléctrica. Ah, ya, eso era mi duda, Claro, si es era más más lenta lenta o porque rápida. tiene que liberar la máquina, salir otro proceso, llegar al receptor. En cambio, en la química, o sea, al revés, la eléctrica es la que está íntima, la eléctrica va directamente. Entonces, transmite al tiro. En cambio, en la química, tiene que liberar el neurotransmisor, tiene que llegar al receptor, tiene que abrirse, tienen que entrar los iones. Esa es más lenta, la química. ¿Y por qué la química es tan importante para nosotros? Esta cuestión no va a responder nunca, así que me voy a salir de la presentación. Cerrar el programa, esperamos. ¿Por qué la química es tan importante? Porque en la química es donde pueden intervenir los fármacos. En la eléctrica no. ¿Ya?
Entonces voy a volver a compartir pantalla, espérame. Profe, ¿Sí? pero cuando usted ha hablado de los fármacos que intervenían las señales eléctricas, por ejemplo, en una crisis epiléptica, ahí sí intervienen en la eléctrica, ¿o no? No, en la química solamente. En la química. Porque usted dijo que producía, es que me recuerdo que usted dijo que hablaba de que producía esa diferencia de los impulsos eléctricos, me acuerdo. Claro, porque el canal de sodio pasa de estado cerrado a abierto y a inactivo, y después a cerrado. Entonces alarga el tiempo de inactivo a cerrado, y eso hace que las neuronas no sincronicen al mismo tiempo y disminuye las crisis epilépticas. Pero eso solamente pasa en la sinapsis química, no en la sinapsis eléctrica. Por esa razón es tan importante la sinapsis eléctrica en la farmacología y no la química. ¿Están viendo la presentación? ¿No? No, todavía. No. Ya, dame un segundo. Espérame un instante. Se perdió la cuestión. Compartir. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, Sí, perfecto. profe. Ya, perfecto. Listo. Entonces, aquí tenemos una sinapsis química cualquiera. ¿Ya? Vamos a partir entonces reconociendo primero los elementos de una sinapsis química. Entonces, los elementos son Profe, ¿qué está mostrando ahora? una sinapsis química. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, tenemos la neurona presináptica. Y acá tenemos la neurona postsináptica. ¿Ya? Y aquí tenemos una célula glial, que a veces participa. Entonces, la presináptica en celeste, la postsináptica en verde. La presináptica en este esquema, ¿verdad?, va a producir un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor se va a envasar dentro de una vesícula. Una vez que está envasado, la vesícula se va a acercar al borde de la membrana y va a liberar ese neurotransmisor. Y ese neurotransmisor le pueden pasar varias cosas. Una, obviamente, es que se ligue al receptor de la membrana postsináptica. Y entonces cuando se liga al receptor, a esta célula le pasan cosas para adentro. Una cosa que le pase puede hacer que transmita un impulso nervioso. Ya, entonces vamos a poner aquí posibles cosas. Mira, posibles cosas. Una posible cosa y dos posibles cosas. Una posible cosa es que conduzca un impulso nervioso. Entonces voy a poner impulso nervioso. Pero otra posible cosa, chiquillas, es que haga un cambio metabólico. Supongo que no entienden esta palabra, así que voy a hacer una explicación. Voy a ir a una pantalla en blanco, mira. Pantalla en blanco como pizarra. Imagínate la del impulso nervioso. Entonces tenemos una neurona y la neurona que está aquí libera neurotransmisores con las vesículas, todo, y aquí hay una postsináptica. Y entonces lo que hace en el fondo es que si aquí va viajando un impulso nervioso, libera los receptores, entra sodio, no sé qué, y aquí se produce otro impulso nervioso, como los circuitos que hacíamos con Neuronify. Eso se llamaría respuesta ionotrópica. Pucha, me cuesta escribir, chicas, lo siento. Neurona ionotrópica. O respuesta, perdón, ionotrópica. Pero miren lo que puede pasar también. Tenemos una neurona. La neurona genera un impulso nervioso. El impulso nervioso hace que se liberen los neurotransmisores que estaban aquí. Aquí hay una neurona postsináptica. La vamos a hacer así, esta, ponte tú. Qué sé yo, así ponte tú. Ya. Y ponte tú que aquí genera el impulso nervioso. Aquí se liga a un receptor, pero mira lo que va a pasar aquí. Esta neurona no va a producir un impulso. Lo que va a hacer ahora, fíjate, es que algo le va a pasar aquí adentro. Y de repente, esta neuronita, por ejemplo, aquí, va a fabricar un bracito más.
Y esa va a ser su respuesta. Su respuesta no fue conducir un impulso nervioso, su respuesta fue fabricar un bracito. Entonces, a ese tipo de respuesta se le llama respuesta metabotrópica. Metabotrópica porque en el fondo implicó un cambio en el metabolismo de la neurona. O sea, son distintas las dos respuestas. Entonces, cuando hablemos de neurotransmisores, chicas, no siempre tienen que pensar ustedes, y de neuronas, que las neuronas transmiten impulsos eléctricos. Las neuronas también pueden crecer, arborizarse o al revés, podarse. Así como cuando se secan los árboles y se empiezan a podar y se empiezan a ir para adentro, así también. Esos dos cambios pueden pasar. Por ejemplo, por decirte algo, imagínate que tú eras experta en tocar piano a la edad de 5 años. Y después se quemó tu casa, no sé qué, tu papá cayó en quiebra y vendieron el piano. Y después viviste de una forma pobre y nunca más tuviste un piano en tu vida. Y te olvidaste. Un día te sientas en el piano y empiezas a tocar y claro, tienes todavía recuerdos de memoria, pero no tocas tan bien como cuando eras niña. Porque algunas de tus neuronas al no recibir estímulo hicieron cambios metabotrópicos, algunas se suicidaron, otras neuronas generaron una retracción de sus conexiones, otras neuronas que estaban conectadas con esa sacaron su conexión y se conectaron con otras porque les parecía más interesante. ¿Te fijas? Y a eso le llamamos nosotros plasticidad cerebral. ¿Profe? ¿Sí? Entonces, en realidad tendría que ver, bueno, está como con la priorización de actividades que son más frecuentes en el cerebro, ¿no? Exactamente, claro que sí. Y, por ejemplo, en cuanto a la sinapsis química, los astrocitos estarían, o sea, sobre todo los fibrosos estarían directamente involucrados, ¿no? Porque regularían el paso de la sustancia química, ya sea el remedio, hacia el formar parte de la neurona. Exactamente, sí, así es, muy bien. Exactamente. El fármaco, vamos a decir siempre. Exacto, ya, sigamos. Entonces aquí tenemos la primera sinapsis en sí misma, chicas. Una sinapsis que le vamos a llamar sinapsis de catecolamina. Acuérdense ustedes que cuando hablamos de catecolaminas, mencionábamos 3 sustancias. ¿Se acuerdan cuáles eran? Dopamina, norepinefrina y epinefrina. Esos son las tres catecolaminas de nuestro sistema nervioso. Entonces, observen bien porque esto ya es más técnico. La neurona recibe tirosina de alguna parte. Ahí está. La tirosina era el aminoácido famoso ese. ¿Verdad? Que venía de la fenilalanina. ¿Se acuerdan? Que le hablé de la fenilcetonuria. Venía de la fenilalanina. Recibe tirosina. La tirosina se transforma en L-dopa. La L-dopa se transforma en dopamina. La primera catecolamina. La dopamina se transforma en norepinefrina. Y en este caso, esta neurona libera norepinefrina. Así que la norepinefrina la envasa y la tira para afuera. Pero miren qué interesante esto. Cuando la tira para afuera, a la norepinefrina le pueden pasar varias cosas. Una es que vaya y se ligue al receptor. Y entonces que este receptor haga que a esta neurona le pasen cosas. Eso es lo primero, obvio. Lo segundo es que se aplique a otros autorreceptores, qué sé yo, que regula la síntesis, pero miren qué interesante esto. Lo otro que puede pasar es que la norepinefrina sea recapturada. ¿Se acuerdan del video donde pegaba como un chuponcito para arriba de los neurotransmisores que había liberado? Bueno, que sea recapturada. Y entonces al ser recapturada, puede ser reenvasada, o sea, en el fondo hace un reciclaje, o también puede pasar lo siguiente. Puede ser que la norepinefrina sea destruida en esta sustancia. Esta sustancia es una sustancia inútil, que no sirve para nada. Entonces, la norepinefrina llega aquí, hay una mitocondria, y la mitocondria tiene una sustancia que se llama MAO, y la MAO destruye a la norepinefrina. Y así se regula la conexión de sinapsis química de norepinefrina. Entonces,
Esto significa, chicas, que cuando una neurona libera un neurotransmisor, lo libera y la otra recibe el neurotransmisor, no entra el neurotransmisor, ya sabemos, sino que solamente se liga a los receptores, como quien dice, toca el timbre, pero se queda afuera, y entonces ahí pasa algo, entra un ion o hay una señal metabotrópica, que sé yo, y le crece una patita, no sé qué, o transmite un impulso nervioso, dependiendo del receptor. Y entonces luego, para que esta norepinefrina que quedó fuera no quede fuera todo el tiempo, alguien la tiene que recapturar. Y en este caso, el que la recaptura se llama NET, que significa Norepinephrine Transporter, transportador de norepinefrina. ¿Ya? Esa es la primera sinapsis de catecolaminas. Y para todas las catecolaminas es igual, para dopamina, para norepinefrina y para epinefrina. Por eso se cita una sola. Vamos a la segunda. Serotonina, ¿se acuerdan? La de la depresión. En depresión la cosa es así. La neurona de alguna parte recibe triptófano. El triptófano lo convierte en 5-hidroxitriptófano y este lo convierte finalmente en 5-hidroxitriptamina, o sea, serotonina. Esta serotonina la envasa. La envasa en la vesícula y luego cuando llega a la orden la libera. La libera y actúa sobre un receptor postsináptico y a este le pasan cosas para adentro y envía una señal a la célula. Aquí no se conduce impulso nervioso, sino que ya sabemos que se envía una señal metabotrópica para que esta célula crezca, para que se sienta amada, entre comillas, y para que esté ahí funcionando bien. Pero mira lo que le pasa a la a la serotonina. En tanto salió, alguien al tiro se la chupa de nuevo. En este caso, el que se la lleva para adentro se llama SERT, que significa Serotonin Transporter, transportador de serotonina. También se le llama en inglés recapturador, porque recaptura la serotonina. Entonces, ¿qué le puede pasar a esta serotonina? Dos cosas. Que vuelva a ser liberada al exterior o que también, no sé por qué no estaba dibujado en el esquema, actúe la MAO. Y que la MAO la transforme en una sustancia inútil llamada 5-HIAA, que significa ácido 5-hidroxiindol acético. Bueno, no importa. Una sustancia inútil. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes lo siguiente. Una persona depresiva, por ejemplo, le falta serotonina. Entonces, el psiquiatra le dice, mira, vamos a aumentar tu serotonina. Tenemos dos formas de aumentarla. Una es bloqueando a este recapturador. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle un tapón. Entonces, para ponerle un tapón, le ponemos un fármaco. Ya no vamos a decir ni pastilla ni remedio, vamos a decir fármaco. Un fármaco que se llama, es de la familia de los SSRI. ¿Y qué significa SSRI? Inhibidor selectivo para el recapturador de serotonina. Entonces, en el fondo, lo que hace la molécula es literalmente taponear a esta partícula que permitía que se chupara la serotonina a la presinaria. Y de esa manera, cuando la neurona libere la serotonina, esta serotonina va a quedar aquí dando vuelta un montón de rato. Y entonces va a haber muchas respuestas para adentro y a la persona se le va a pasar la depresión. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina. Todos esos son SSRI. Profe, ¿Sí? el escitalopram con el citalopram tienen Tienen diferencia. diferencias en la manera de actuar. No, tienen diferencia fundamentalmente en los efectos secundarios. El escitalopram es mejor que el citalopram, tiene mejor rendimiento y menos efectos secundarios. ¿Profe? ¿Ya? ¿Sí? No sé si entendí bien, pero lo que hacen esos medicamentos es obstruir la recaptación de serotonina para que esa serotonina quede circulando mayor tiempo. Yo no lo podría haber dicho mejor, exactamente. Ah, ya. ¿Hay enfermedades asociadas a la recaptación de serotonina? ¿Estas serían entonces? ¿Cuál sería? Esa es la depresión. Esa es la depresión, ya. Ah, Sí. ya. Exactamente.
Entonces, el médico le dice, oye, pero tenemos otra oportunidad, otra posibilidad. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te vamos a dar un IMAO. ¿Y qué creen que significa IMAO? Inhibidor de la MAO. Entonces es una molécula que bloquea la acción de la MAO. Y como la bloquea, ya la serotonina no se puede transformar en esta cosa inútil. Entonces se acumula en la neurona y igual dispara más para afuera, aunque la recapture harto, dispara más para afuera. Pero si una persona toma un IMAO y a la vez toma un SSRI, se enferma. Le da un cuadro neuropsiquiátrico llamado síndrome serotoninérgico, que implica RASH, aumento de la presión arterial, sensación de ahogo, desesperación, muy parecido a una crisis de pánico. Así que cuidado, no pueden tomar los dos fármacos juntos. Dime. La MAO se encargaría como de desechar estas sustancias en forma de vesícula No, y la desecha para afuera, ni siquiera la desecha para afuera, fíjate, la desecha aquí adentro nomás. Pero es una sustancia inútil que no sirve para nada. Ah, ya, pero tampoco molesta, por decirlo de No, alguna tampoco molesta por decirlo de alguna forma, como que se descompone y se transforma en CO2, en agua, en qué sé yo, en moléculas forma. inertes. ¿Mm? Ya. Voy a la siguiente. Disculpe, es que tengo Sí. una duda respecto de la recaptación. ¿Por qué hay que obstruir la recaptación si es un proceso natural? ¿No se supone que obstruir un proceso natural podría generar otro, no sé, conflicto, deficiencia, problema, no sé? Pero ¿por qué si la recaptación está hecha justamente para eso, por qué hay que obstruirla? Eso no me queda claro. Porque, a ver, te lo voy a poner con una cuestión bien tonta. ¿Por qué hay que cambiarle las pastillas de frenos a los autos? ¿Porque se gastan? Se gastan y van quedando más hueluitas cada vez y entonces después también no frenan. Y hay que apretar mucho el pedal y como que no frenan. En este caso no es que se gasten los recaptadores, es que de pronto estos recaptadores, por alguna razón que nadie entiende, pueden aumentar de número o quizás si no han aumentado de número, ha disminuido la síntesis de serotonina. Entonces ponte tú, si aumentan de número, los podemos bloquear para que bloqueando, ponte tú el 70%, nos quede más o menos como estaba funcionando antes. O si disminuyó la producción de serotonina, bloqueamos los recaptadores para que la poca serotonina que se produce pueda llegar a actuar en la neurona postsináptica. Porque estamos hablando de personas que tienen un trastorno, que tienen depresión, no de un sujeto típico que no necesita por naturaleza hacer este cambio. Por lo tanto, diríamos que estas personas están desarrollando una respuesta anómala, una adaptación, un cambio fisiológico mal adaptativo, así se denomina. Porque si tú te estresas, se modifica esto. Pero se modifica unos días y después vuelve a la normalidad. ¿Pero qué pasa si no vuelve a la normalidad? Es porque entonces hace una enfermedad. Y la enfermedad hay que compensarla con un fármaco. Por eso es necesario ponerle un tapón a esta cuestión. ¿Me doy a entender? Sí, es como una sobrerecaptación lo que se empieza a generar, la anomalía es como una sobrerecaptación de la serotonina. Esa podría ser una anomalía o una subproducción de serotonina. Cualquiera de las dos. Claro, cualquiera de las dos. Ya, sí entiendo. Ya, vamos a la siguiente. Esta sinapsis se llama GABA. Sinapsis GABAérgica. No les había dicho la historia de los apellidos. Lo que pasa es que uno aquí dice, por ejemplo, ¿cómo se le llama esta sinapsis? Sinapsis de catecolamina. ¿Y de qué otra manera? Sinapsis catecolaminérgica. Y esta sinapsis serotoninérgica. Y esta sinapsis GABAérgica. El apellido érgica, se agrega para mencionar el conjunto de la sinapsis. ¿Ya? O si tú hablas, por ejemplo, de transmisión, ¿cómo se llama la transmisión de norepinefrina? Transmisión norepinefrinérgica. ¿Ya? Se le pone el apellido, el sufijo. ¿Ya? Voy a la siguiente. Perdón, estoy en la siguiente, ya en GABA.
Entonces, GABA es una sinapsis súper importante en nosotros, en los mamíferos, en insectos también, en aves, en fin, en todos los vertebrados tienen GABA y los invertebrados también, los caracoles, los erizos de mar, en fin. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Bloquea la conducción del impulso nervioso en la neurona postsináptica. O sea que si este GABA sale a este receptor, se bloquea la recepción del impulso. Y esta neurona no conduce impulso nervioso. ¿Ya? Entonces alguien podría decir, oye, pero ¿por qué puede ser necesario eso si la idea es que las neuronas conduzcan? No siempre. Por ejemplo, imagínate esto. Tú estás a punto de dormirte y tienes mucho sueño. ¿Y te duermes? ¿Se han dormido alguna vez alguno en una fiesta? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Es una lata, además todos se ríen de Sí. uno, pero ha pasado. Y otras Con veces, bulla y todo con uno bulla. lo puedes lograr. Exacto. Y en otras veces te ha pasado que tú estás en tu cama y no hay ningún ruidito y no te puedes dormir. Estás como que huele una mosca, o pasa un zancudo, y uno, o de repente se ladra un perro como a 20 kilómetros y uno se queda despierto. Uy, sentí pasar un tren, no sé qué. Y uno no se puede quedar dormido. ¿En qué irá eso? Tiene que ver con GABA. Tiene que ver con cuánto GABA hay en tu cerebro. Si hay más GABA, tú te vas a quedar dormido aunque te pase un tren por arriba. Pero si hay poquito GABA, tú vas a estar muy alerta y no vas a poder conciliar el sueño. ¿Ya? Entonces, raya para la suma, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Y qué significa GABA? Significa ácido gamma amino butírico. ¿Profe? ¿Sí? Como el GABA está relacionado con el estado de alerta, ¿tiene que ver con la amígdala o no? Como la amígdala tiene que ver con el miedo, por ejemplo, y con el estado... La amígdala más bien tiene que ver con otros grupos de neurotransmisores asociados a glutamato y a otros receptores llamados NMDA, porque la amígdala cerebral está asociada con el hipocampo, formando un circuito que se llama el circuito de la constitución de la memoria episódica. Entonces la amígdala, efectivamente, fight, fly and freezing. Ataque, fly, volar, fuga, y freezing, quedarse congelado de miedo. Entonces, la amígdala funciona en esa triada de fight, fly and freezing y le dice al hipocampo, compadre, acuérdate de este momento, porque este momento la estás pasando bien o en este momento la estás pasando mal. Entonces, el estrés postraumático, por ejemplo, está asociado a la memoria episódica entre amígdala e hipocampo. Pero los neurotransmisores ahí son más bien neurotransmisores excitatorios como glutamato, porque están asociados al proceso de aprendizaje, porque la memoria anterógrada implica aprendizaje. ¿Ya? Así que el GABA está más asociado, fíjate, a los sistemas depresores del cerebro en general, es decir, a los sistemas que regulan los ciclos circadianos y al control inhibitorio de la conducta. Y el control inhibitorio de la conducta está más bien ubicado aquí, en la corteza prefrontal. ¿Ya? Por supuesto que hay neuronas GABAérgicas dentro de las amígdalas cerebrales, pero la circuitería consuetudinaria, digamos, clásica, es glutamatérgica, que es lo contrario de GABA. Mira, GABA se transforma en glutamato, que es justo la oposición. El glutamato es excitatorio y GABA es inhibitorio. Por ejemplo, en epilepsia hay como una especie de lucha entre glutamato y GABA, entre los que inhiben y los que excitan a las neuronas. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Como tiene que ver o sea, es un inhibidor, ¿tiene que ver con la producción o el cese de la misma de melatonina? De la melatonina, no. La melatonina va por otra vía. La melatonina es producida por una glándula que se llama glándula pineal, que queda en la región posterior del cerebro. O sea, mira, aquí está el cuerpo calloso, aquí está la corteza cerebral, aquí está el cerebelo, protuberancia, bulbo raquídeo. Aquí atrás hay un pirulito chiquitito, lo voy a ampliar, así. Y después abajo hay dos pirulitos más chicos, así.
Estos de aquí son los colículos inferior y colículo superior, también llamados tubérculos cuadrigéminos, y arriba de ellos está la pineal. Esta glándula pineal, chiquilla, está conectada a un ganglio cervical. Este ganglio cervical está conectado al núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, y el núcleo supraquiasmático está conectado al globo ocular mediante un conjunto de neuronas. Entonces, en el día, las neuronas disparan sobre el núcleo supraquiasmático, con CH, suprachiasmatic nucleus. Entonces, el núcleo supraquiasmático recibe la señal de la retina y dice, oye, es de día, no nos vayamos a dormir. Entonces, pero cuando es de noche, como las gallinas, cuando ya cae la tarde se van a acostar. ¿Por qué? Se van a acostar porque cuando ya no llega luz aquí, el núcleo supraquiasmático envía una señal para acá. Y esta señal que pasa por un ganglio cervical, a esta altura, se devuelve hasta la glándula pineal y le dice a la pineal, oye compadre, fabrica melatonina. Y la melatonina te hace dormir. Entonces, GABA participa en la regulación del sueño, pero por una vía distinta de la vía de la melatonina. Los viejos, los ancianos, por ejemplo, no producen melatonina. Entonces, ¿cómo duermen? Solamente por la vía del GABA. En cambio, los recién nacidos, que duermen mucho, lo hacen por la vía del GABA y también por la vía de la melatonina. Porque tiene una gran glándula pineal que produce mucha melatonina. ¿Ya? ¿Respondo? Sí. Perfecto, ya. Y a la glándula pineal es lo que algunos le llaman también como un chakra, como la conexión con las energías del universo. Y es porque la glándula pineal es una glándula muy misteriosa, porque adentro tiene unas cristalizaciones muy curiosas y nadie sabe para qué sirven esas cristalizaciones. Y son cristales que vibran a alta frecuencia. Es un tema muy bonito ese. Y hay muy pocas publicaciones al respecto. Bueno, continúo. Entonces, ¿por qué es importante hablar del GABA, chicas? Porque cuando se libera el GABA, bueno, el GABA también se recaptura por un GAT, por un GABA transporter. Bueno, porque resulta que ponte tú que no te puedes dormir. Entonces alguien te dice, oye compadre, ¿sabes qué te podrías tomar? Tómate un clona. Clonazepam. Ya. Y entonces Pero, la pregunta profe, es, ¿sí? ¿el clonazepam no es un inhibidor en ¿Ah? excitador? ¿Algo así? ¿Quién te dijo eso? Usted lo dijo alguna vez en una clase, estoy segura. Pero así O tal como vez lo dijo... lo tengo que haber dicho de otra manera. Tengo que haber dicho que es una molécula que induce al receptor de GABA, pero que a la vez indirectamente estimula la producción de norepinefrina. Mira, no sé. sí, mira. Ahí no sé. El clonazepam se liga a este receptor de GABA, pero en otro sitio, y cuando se liga, la neurona deja de transmitir. Entonces tú te tomas un clona, al rato tienes sueño. Mismamente, si te tomas un diazepam. Mismamente, si te tomas un solpidem. Mismamente, si te tomas un sopiclona. Mismamente, si te tomas un vaso de vino. Mismamente, si te tomas un vaso de whisky, o sea, si tomas alcohol. Porque todas estas moléculas que he nombrado actúan sobre el receptor de GABA, pero en sitios distintos, pero sobre el mismo receptor. Entonces, los que inventaron los derivados en PAN, clonazepam, oxazepam, lorazepam, diazepam, clordiazepóxido, flurazepam, solpidem, sopiclona, sopiplon, que es un fármaco que no está muy presente en Chile, pero existe también. Todas estas moléculas entonces bloquean ramilletes de neuronas. Por esa razón se dice también que estas son los fármacos favoritos de los abusadores sexuales. Porque si tú metes uno de estos fármacos en el interior de la copa de un sujeto, el sujeto va a poder realizar acciones sin darse cuenta o sin recordar lo que está haciendo. Daña su memoria anterógrada. Entonces el sujeto puede ir a un cajero, sacar plata, pasarle la plata al delincuente y luego irse para la casa y no acordarse de lo que dice. El día siguiente además darse cuenta que su cuenta no tiene. ¿Ya? Muy interesante. Y aquí está
¿No tenían preguntas o no? No, profe, sí, ya caché cómo era. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Se me seca la boca por de tanto hablar. ¿No? Ya. Glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio a morir. Entonces, cuando se libera glutamato, estas neuronas conducen impulsos nerviosos como locas para adentro. Por eso el glutamato es el neurotransmisor favorito de los procesos de aprendizaje. Están asociados a la construcción de nuevas memorias. ¿Ya? Siempre. Entonces, el glutamato, fíjate, puede transformarse por una célula glial en glicina o glutamina. Y entonces, esta después de nuevo en glutamato. Y al revés, una célula glial también puede tomar el GABA y transformarlo en glutamato. Y el glutamato volver a transformarlo en GABA. Por una GAD, que significa glutamic decarboxilasa. Ya, pero bueno, es un detalle molecular, no creo que interese. Vámonos a esta última sinapsis, la colinérgica. Esta sinapsis, estudiantes, es súper importante. Les voy a contar una historia junto con la sinapsis. Miren. Aquí se fabrica, se agarra una molécula que se llama colina. La colina se une a otra molécula, acetilcoenzima A, una cosa molecular, mediante una enzima que se llama colinacetiltransferasa. Y entonces se fabrica ACH, acetilcolina. O sea, esa molécula de ahí. ACH, porque es la abreviatura. Acetilcholine, por eso CH. ¿Ya? Listo, y se libera. ¿Y a dónde se libera acetilcolina? Fíjense que donde más se usa acetilcolina es en las conexiones de los nervios con los músculos. Por ejemplo, si tengo un nervio aquí, que termina así, ponte tú, y aquí tengo un músculo, así, y ahí está la masa muscular, qué sé yo. Entonces, cuando viene el pulso nervioso, libera acetilcolina y el músculo se contrae. Y entonces nosotros contraemos, cada vez que contraemos un músculo, cualquiera sea el músculo, estamos funcionando con acetilcolina. Entonces, miren lo que pasa después, qué interesante. La acetilcolina sale, ¿verdad? Impacta con la neurona postsináptica y le pasan cosas. Y luego, ¿qué hace la acetilcolina? La acetilcolina tiene que salir al tiro. Alguien tiene que chupársela de vuelta, romperla y chupársela de vuelta. Entonces, la acetilcolina no se puede chupar entera. Entonces, estos ACH significan acetil, colinesterasa. Es decir, digieren la acetilcolina. Esta de aquí se llamaba acetilcolintransferasa y estas se llaman colinesterasa. Entonces, estas ACE rompen la acetilcolina, ¿ya? Entonces, cuando la rompen, lo único que queda es ácido acético, que no sirve para nada, y colina. Y como la colina es cara, la célula dice, esta mejor la recuperamos porque nos va a servir cuando queramos fabricar más acetilcolina. Y así funciona. Entonces, si yo muevo un músculo, por ejemplo, y levanto mi cronómetro, lo levanto, y luego, en tanto lo levanté, dejo de producir acetilcolina en un grupo de músculos y produzco en otro, no sé qué, para mantener el tono. Pero si yo siquiera producir acetilcolina, después no podría bajar el brazo. Me quedaría ahí y me quedaría arriba. Pero después el brazo se puede relajar de nuevo. Porque entra acetilcolina, toca el músculo y después es digerida. Ahora les voy a contar la historia siguiente. Un niño va a un campo con su padre, con su familia, con su padre, con su hermano mayor, etc. Y de repente se pierde el cabro chico entre medio de un galpón. Y lo buscan, Juanito, qué sé yo, y de repente lo encuentran en el suelo y está tiritando. Tiritando, respira así, tiritando. No saben qué le pasó, creen que es una epilepsia. Los padres no entienden muy bien la diferencia entre epilepsia, y como está tiritando, creen que es una epilepsia. Y lo que le pasó es que el niño encontró una botellita con un pesticida y se tomó un trago. ¿Y qué hace el pesticida? Bloquea estas moléculas. Y al bloquearlas, entonces no hay nadie que destruya la acetilcolina. Y como no hay nadie que destruya la acetilcolina,
la acetilcolina empieza a impactar los músculos y los mantiene todos semicontraídos. Y como el músculo con el que respiramos se llama diafragma, entonces le produce una especie de tetania, es decir, una contracción así rápida del músculo, y esta tetania hace que él empiece a asfixiarse. Y si no se lleva pronto a una posta y se le inyecta atropina, ese niño va a morir por un pesticida. ¿Qué les parece? Qué interesante. Es muy interesante, fíjate. Muy, muy, muy interesante. Entonces, Trágico. ¿cómo? Lo encuentro trágico. Es trágico, pero es interesante saberlo, fíjate. Entonces, imagínate que de repente viene una vieja al campo y le dice, oiga, dele un vasito grande de leche. Lo matas al tiro. Lo matas de inmediato. ¿Por qué Porque al darle la leche, el pesticida se va a disolver en la leche y va a entrar todavía más rápidamente en su sangre, si es que no ha entrado todo, porque es aceitoso, va a entrar más rápidamente a su sangre y entonces se va a envenenar en 8 minutos. Profesor, disculpe. ¿Sí? Una vez yo estaba cuidando a mi prima chica con mi abuela, ¿Ya? que tenía como 5 años, bebé. Y ella estaba sola jugando en la pieza. Y de repente la fuimos a ver y se había tomado la botella de quitasmalte, de acetona. Y mi abuela, lo único que se le ocurre fue la leche, eso que dice usted. Pero al fin y al cabo, como que no le pasó nada. Ya, la embarró en todo caso. Sí, pero creo que no le pasó nada. Ya. Está normal, está bien ella ahora. Pero, Ya, qué bueno, pero no, la embarró. como dice usted, lo primero que se le ocurrió a mi abuela fue darle leche. Ya, no, hay que, en ese caso particular hay que inducir el vómito. Pero en este caso no se puede inducir el vómito tampoco, es nefasto. Aquí con pesticida hay que llevarlo a un centro de urgencia y llegar antes de los 40 minutos. Pero en el caso de la acetona, por ejemplo, hay que inducir el vómito. Y les voy a contar otra historia divertida. A propósito de intoxicación con alcohol. Esto lo aprendí de mi profe de toxicología. Una vez llega un niño que había tomado aguarrás, que tiene alcohol metílico. Y entonces el alcohol metílico, a diferencia del alcohol etílico, es un alcohol distinto, es más liviano. El alcohol metílico tiene un solo carbono, el etílico tiene 2. Entonces, si tú bebes alcohol metílico, te produce ceguera y posteriormente la muerte. En las cárceles los viejos se suicidan con alcohol metílico. Le llaman pájaro verde al trago. Entonces, ¿qué hizo el médico? Cuando llegó el padre con el frasco, le dijo, mire, esto tomó mi hijo, el médico le dijo a un auxiliar, anda corriendo ahí al frente, en la posta central, fue esta historia que me contó mi profe, anda corriendo ahí al frente y cómprate una botella de whisky, cualquiera que encuentre. Y le pasó plata. Pero doctor, apúrate, le dijo. Y fue corriendo, compró una botella de whisky y le empezaron a dar whisky al niño. Suena descabellado, ¿verdad? Entonces, el whisky empezó a pasar a su sangre, rápidamente se emborrachó, y entonces el hígado se empezó a preocupar del whisky y no del alcohol metílico. Y el alcohol metílico, como tiene un solo carbono y es más liviano, empezó a ser eliminado por la respiración. La toxicología es muy interesante. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa cuando hay cuando pasa una intoxicación por cloro, por ejemplo? Es terrible, hay que inducir el vómito. Y el estómago queda tremendamente dañado. Muchas veces hay que hacer cirugía gástrica. Cirugía Es lo mismo reconstructiva. cuando en los tragos, cosas así, en alguna fiesta o algo, no sé, pues una mujer se da cuenta que le pusieron pastillas, también recomiendan eso, ir al baño y automáticamente Inducir el vomitar vómito. para que no haga Exacto. efecto. Inducir el vómito, exactamente. Profe, por ¿Sí? ejemplo, si el cloro no es tomado, sino inhalado. O sea, por Sí. Dame un inhalación. segundo. Dame un segundo, espérame. Eugenio.
Estoy en clase, hijo. Ya, chao, amiguito linda. Por Dios. Bueno, entonces, cuando tú tomas, o sea, inhalas el cloro, que en realidad es hipoclorito de sodio, esta es la fórmula del cloro que venden ahí en el mercado, HClO, hipoclorito de sodio. El hipoclorito, los gases hipoclorito de sodio queman el parénquima pulmonar. Es peligroso aspirar gases de cloro por mucho rato. Pero lo que nunca hay que hacer es mezclar gases, o sea, el hipoclorito de sodio con ácido clorhídrico o con ácido muriático, que le llama la gente. Eso sí que es fatal, porque ahí hay envenenamiento y normalmente la muerte. Claro. Pero si inhalas un poco de cloro así como en silvestre, además de una irritación pulmonar pasajera, no te va a pasar nada. Pero profesor, ¿Sí? al estar expuesto a esos tipos de cloro más fuerte, ¿qué problemas se le pueden producir a la persona? Hemorragia intrapulmonar. Y se ve, el sujeto empieza a toser así, como que no puede respirar porque se produce un reflejo, el reflejo de Henning-Bauer, que se llama, y los pulmones como que se aprietan así, y el tipo no puede respirar y se aprietan para que el tipo deje de respirar esa porquería, y entonces el tipo al toser empieza a toser con un poquito de sangre. Moco con sangre. Eso es fatalísimo, el sujeto está en riesgo de muerte. Moco con sangre. Sí, porque la tráquea se llena de moco. La tráquea tiene unas células que se llaman células caliciformes, y esas células producen mucina, moco. Por esa razón en los Ah, asmáticos, ¿verdad? Les suena porque el moco se empieza a pegar en los bronquiolos. Eso es lo que suena. Entonces, cuando tú no eres asmático, una persona como un silvestre, pero respiras gases de cloro, ese moco se empieza a pegar en la tráquea, y eso entonces, es para cuando uno defenderla, respira, cuando uno eso es respira cuando uno gases de respira cloro, como chanchito, o eso es otro. no sé, ¿cómo es respirar como chanchito? Cuando hay una enfermedad en la que uno respira como chancho, creo que es ¿El EPOC? ¿La enfermedad pulmonar obstructiva la crónica? rinitis, creo. Ay, no sé. No, no sé, fíjate. No sé, no sé. No sé de qué me estás hablando. Lo siento. Ya. Bueno, y eso sería todo porque esta señora no la vamos a ver. Es divertido, pero no lo vamos a ver. Bien, chicas, ahora vamos a la segunda patita de todo esto. Déjame dejar de grabar, detener grabación.